Ulloa, a quien saludamos con el afecto de siempre desde los estudios de Radio 99 acá en Guayaquil. Y consultarle de arranque, ¿no?, cómo ve toda esta coyuntura en el accionar legislativo. Para el miércoles está pues ya convocada la sesión plenaria, miércoles 14 horas, 2 de la tarde, ¿no? Y justamente hay reuniones importantes que pueden influir en lo que va a ocurrir el miércoles. Me refiero básicamente a lo que pase hoy a la interna en la organización política Pachacuti, ¿no? Porque hay un consejo ampliado, un consejo nacional de esta organización política, donde se van a sentar a conversar todos los representantes parlamentarios de esta organización política, de acuerdo a lo que decía el coordinador nacional Marlon Santi. ¿Cómo ve la antesala de esta sesión plenaria del miércoles? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación y éxitos durante esta nueva semana. Yo diría que el Ecuador vive, en términos de la relación ejecutivo-asamblea y las demás funciones, propósitos predecibles con fines impredecibles. ¿Por qué digo propósitos predecibles? Porque indudablemente las evidencias determinan que detrás de todo aquello que sucede hay toda la intencionalidad de generar un caos, exacerbar ya la fragilidad institucional que el Ecuador atraviesa, y por el otro lado, no se sabe este caos hacia dónde finalmente nos puede conducir. Y claro, dentro de esos propósitos que yo había mencionado está cortar la cabeza, para decirlo en términos mucho más sencillos, de la presidenta de la Asamblea sobre la base de un proceso, entre comillas, de evaluación a todo lo que ha venido realizando desde el día de su posesión. Y por el otro lado está, o subyace, yo diría, estos propósitos, todo lo que significa la designación de las nuevas autoridades de control del sistema de justicia y todas aquellas que permiten aceitar la maquinaria del Estado. Lamentablemente vivimos en un periodo en donde tenemos una asamblea vieja con la mayoría de integrantes nuevos, y digo vieja porque parecería que el desgaste que se evidencia es de una asamblea que está terminando su periodo, cuando ni siquiera cumple un año, y vemos que es una de las instituciones con menor aceptación, con menor credibilidad, con menor prestigio, pero además, indudablemente, el hecho de que su composición esté integrada por cerca del 80%, un poco más, de asambleístas, hombres y mujeres nuevos, hace que tampoco exista oficio, es decir, que tampoco exista condumio en cuanto a las decisiones que se toman en términos de legislación y fiscalización. Entonces tenemos unos novatos en la asamblea, por el otro lado una pugna por el control de las autoridades en términos de todo aquello que significa, ¿no es cierto?, los procesos que transparentan toda la contratación pública, todo lo que significa la indagación fiscal. Y por el otro lado tenemos, ¿no es cierto?, una relación cada vez más deteriorada entre el Ejecutivo y la Asamblea, porque el Ejecutivo tampoco tiene margen de maniobra, en el sentido de que su bloque legislativo tiene un porcentaje exiguo, pero además tampoco hay figuras relevantes dentro de ese bloque legislativo. Usted utiliza un término, ¿no? Fragilidad institucional, ¿no? Y es un término bastante pesado, digamos así, ¿no? Pero como que los actores políticos de nuestro país o no caen en cuenta o más bien les importa un bledo aquello de la fragilidad institucional. Bueno, yo diría que en el Ecuador, lamentablemente, la norma se ha convertido en papel higiénico y las instituciones en caballos blancos. O sea, fíjese que ya no interesa finalmente qué esté escrito, cuando esto debería ser una orientación en la conducta de quienes dirigen el Estado, porque finalmente se transgreden las leyes cuantas veces se quiere. Y por el otro lado, las instituciones se terminaron convirtiéndose en un botín. Es decir, el Estado, para todos los partidos, porque no veo alguno que de alguna u otra manera quiera o intente reivindicarse o redimirse, si cabe el término, han hecho del Estado una agencia de empleo, ¿no? Es decir, buscan cargos de mediana o de gran relevancia para consumar sus negocios, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, una serie de tráfico de influencias o cualquier cosa que pueda sacar ventaja.
Entonces ya no es un prestigio, entre comillas, trabajar en el Estado. Ahora lo que se trata es de buscar en el Estado un emprendimiento, por decirlo de manera bastante suave. Entonces la gente está desesperada por ocupar posiciones, tratando de que el Estado sea como una suerte o una posibilidad de negocio. Y yo creo que cuando el Estado se convirtió en un negocio y las leyes en papel higiénico, tal vez suena muy grotesco lo que digo, pero finalmente la evidencia determina aquello. Entonces estamos en un momento de una descomposición descomunal que tampoco es nueva en el Ecuador, porque habría que decirlo, esto no es nuevo, esto es un capítulo que se reedita, quién sabe, un poco más exacerbado con rostros nuevos, pero eso nos hace pensar seriamente en decisiones drásticas. Y aquí hay dos caminos. La una es desatar el nudo y la otra es cortar el nudo. Yo no creo que ya se pueda desatar el nudo, creo que hay que cortar el nudo. Y a mí me da la impresión que una forma de cortar el nudo, es decir, de enfrentar con bastante contundencia, con bastante potencia, lo que está ocurriendo es llamar a una consulta en donde se ponga en discusión 3 o 4 temas que no sean reformitis, que no sean parches, que no sean remiendos, que no sea, ¿no es cierto?, esta brea mala que se utiliza para tapar los huecos en las calles, sino que sean verdaderas preguntas que le pongan al Ecuador en un estado de situación distinta para dignificar el sistema político, porque aquí no solo es un tema de corrupción, es un tema de dignidad, y así no se puede continuar. Entonces yo creo que esa es una vía, esa es una propuesta que dentro de algunas organizaciones de la sociedad civil cada vez va cobrando mayor fuerza, y creo que una consulta que no sea tibia, una consulta que no ponga una serie de tonterías como fue la última vez de casinos, de gallos, de toros, sino una consulta importantísima en términos de lo que significa una verdadera reingeniería para de alguna forma establecer una orientación adecuada en lo que se refiere a la conducción del Estado. Claro, dignificar el sistema político y por supuesto lo que significa el servicio público, ¿no? Yo creo que hacia allá debemos de encaminarnos. Y solamente antes de ir con Verónica, me imagino que justamente cuando usted se refería, pues no a los actores políticos, está incluyendo pues las autoridades, los niveles de gobierno seccionales también que entran en esto de que creen que es de llegar a ocupar un cargo público. Por supuesto, son de elección popular, pero a veces consideran como que eligieron a la familia para ir a la función pública, llevar a la parentela y hacer justamente verdaderos feudos del lugar de trabajo. Creo que su reflexión iba por ahí también, ¿no? Indudablemente, yo creo que el sistema político ecuatoriano en los diferentes niveles de gobierno y en las distintas funciones del Estado está muy contaminado, está demasiado contaminado. Yo cada vez me horrorizo más porque todavía no pierdo la capacidad de asombro, ojalá no perdamos la capacidad de asombro porque llegaría a naturalizarse la corrupción e impunidad. Pero el Estado, insisto, se ha convertido en una extensión de los emprendimientos. Ujú. Vea qué barbaridad. Nos acercamos ya a un año electoral en donde existe 290 organizaciones políticas registradas para poner candidaturas y posiblemente copitan unas 80 más que están en el proceso de registro para un país de 17 millones de habitantes. Cerca de 300 y algo más organizaciones entre partidos y movimientos. Esto nos dice el descalabro que vivimos, es decir, mientras más se fragmente el sistema, y habría que mirar a quién le interesa que se fragmente más, Ujú. indudablemente es difícil en ese sentido escarbar y llegar a la raíz o a la matriz, ¿no es cierto?, al útero de donde se produce la corrupción y la impunidad. Entonces yo creo que por estas mismas situaciones que estamos viviendo con mucha angustia, porque lamentablemente todos los días vemos actos circenses de circo, donde en la asamblea, ¿no es cierto?, ocurre todo menos lo que debería suceder, que es legislar en función de leyes que el país necesita y que han sido postergadas muchas. Y por el otro lado vemos que esto se ha convertido en un ring de calle, ¿no?, en una pelea callejera,
donde yo te digo, tú me dijiste, yo corto la luz de la asamblea, yo te insulto, apago los micrófonos, a la esquina te espero, cuidado, o sea, entonces yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas no nos merecemos esto, porque yo sí quiero recalcar algo en este programa. La mayoría de ecuatorianos se levantan entre las 4 y 5 de la mañana, apenas ganan el salario básico. De manera digna llevan el pan y la leche a la casa, pero resulta que una gavilla pequeña de delincuentes que asumen la posición de políticos y políticas nos hacen quedar mal. Entonces no es un problema del Ecuador en general, es un problema de un porcentaje pequeño que no representa, mientras la mayoría de la población se gana el pan de manera honorable. Correcto. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Esas son las cosas que hay que discutir, amigos. Claro. Lo demás es un tema bastante superficial, ¿no? Claro, sin dejar de lado el hecho de que también nosotros los ecuatorianos el día que vamos a elecciones ungimos y los ponemos a estos parlamentarios ahí. Permítame que Así Verónica Landeta es. tiene otras inquietudes, estamos dialogando con el politólogo César Ulloa. Doctor Ulloa, para ir cerrando las cosas que usted mismo ha planteado, ¿por qué la consulta popular sería definitivamente la panacea o la solución para dignificar a la política? Le pregunto esto porque realmente quienes han deteriorado todo el sistema político en el país son las personas. 1 y 2, los intereses de los partidos a quienes ellos definitivamente pues representan en ese seno legislativo. ¿Por qué entonces la consulta sería la solución para dignificar este sistema o para rescatar este sistema? Verónica, no puedo estar más de acuerdo con lo que usted ha manifestado. Sin embargo, hay que poner acento en algo que me parece muy importante. La consulta cobra sentido en la medida de saber quién es el proponente. Y yo creo que frente al desgaste progresivo de los posibles proponentes con cierto nivel de incidencia, hablo ejecutivo, hablo legislativo y las otras funciones, yo creo que una propuesta en este sentido debe venir de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que no están contaminadas y de una serie de hombres y mujeres que tienen toda la reserva ética en este país para proponer a la Corte Constitucional 4 rubros importantes que tienen que ver primero con replantear todo lo que significa el proceso de designación de autoridades. No puede ser posible que en el Ecuador tengamos como prófugo al que sacó 100 sobre 100, hablo del ex contralor Polit, controlando, ¿no es cierto?, todo lo que significa los recursos del Estado. Entonces hay que buscar una manera distinta de designar autoridades. 2, no puede ser posible que en el Ecuador no existan partidos políticos. Es decir, vuelvo a insistir, son emprendimientos que se utilizan para ocupar posiciones estelares y desde ahí establecer una serie de negocios que van en detrimento de la mayoría de la población. Por lo tanto, hay que hacer una reforma al capítulo 5 del Código de la Democracia. Los partidos tienen que demostrar de dónde proviene el dinero, es decir, el financiamiento. En los partidos debe haber democracia interna, en los partidos debe haber claridad en términos de cómo se confeccionan las listas para las distintas elecciones, y en los partidos indudablemente deben haber escuelas de capacitación. 2, tercer tema que me parece sumamente clave, el Ecuador no puede resistir con un sistema de administración de justicia en donde se compran las sentencias o en donde las sentencias se resuelven, ¿no es cierto?, en cuestión de minutos y se demuestra que se han escrito más de 700 u 800 fojas y se firman además en cuestión de media hora, mientras hay otro tipo de cosas que demoran años. Y el cuarto tema que me parece clave, que son temas ya sociales, en el Ecuador debería establecerse un candado en términos de tener un recurso fijo para combatir temas como la desnutrición crónica infantil. El Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina después de Guatemala. Y debería haber un candado, un recurso para temas de seguridad social. Y voy a lanzar una propuesta. Ahora que el Ecuador atraviesa una situación por una variable externa que es el ataque de Rusia a Ucrania, se ha visto, ¿no es cierto?, cómo prácticamente el nivel de utilidad o el margen o el excedente del barril de petróleo hasta se puede quintuplicar. De ese excedente debería
crearse un Un fondo fondo. en donde eso debería servir para sostener la seguridad social. Es decir, del excedente de lo que le queda al Ecuador por términos de petróleo, eso debería ir para el IES. Mire, el IES está quebrado prácticamente. El IES está quebrado. Es posible que usted, Verónica, que yo, quienes escuchan, que van entre 15 y 40 años, no tengamos ya para cobrar pensiones y jubilaciones. Entonces hay que buscar una reforma en términos de transparencia en el uso de los recursos, en el tema de partidos políticos, en el tema de designación de autoridades y en temas sociales como los que he mencionado, y poner candados. Yo creo que indistintamente de quién gobierne, debe esto prácticamente establecerse como un acuerdo, y ya lo otro que quieran hacer los políticos lo miraremos con mucho detenimiento, pero hay cosas que el Ecuador no puede postergar. No puede secuestrarse a los niños y a las niñas prácticamente a tener un coeficiente intelectual que no les permita ni comprender lo que escuchan, ni lo que miran, y peor aún, competir en un mercado laboral porque pasan por desnutrición crónica infantil. Entonces creo que esos temas deben abordarse en una consulta por iniciativa ciudadana, no por iniciativa que provenga de las otras funciones del Estado. Doctor, vayamos un poquito más, vayamos al origen definitivamente de todo lo que usted incluso lo ha resaltado en este último tramo, algunas reformas, algunas cosas que se deben cambiar para poder en algo tratar de redireccionar el timón en este país. Pero vayamos al origen. Sí, seguimos insistiendo en este mismo esquema en el que ya hemos visto en los últimos 30 y pico de años, por ejemplo, en mi caso, que vamos a lo mismo y lo mismo, no es necesario ya definitivamente de ir a un cambio definitivo de sistema, a un cambio total que nos replantee otra directriz, otra estructura y otra matriz, porque de lo contrario, en base a lo que tenemos, en donde, insisto, son los partidos políticos los que nos marcan la agenda a todos, se dan este tipo de situaciones que ya es muy repetitivo y no encontramos solución. Seguimos, como dicen ahí en el tema de Rusia y Ucrania, en un círculo vicioso, siempre con los mismos problemas y siempre planteando las mismas soluciones. Usted ha dicho algo muy contundente, y es que las instituciones no son una entelequia porque estas están administradas, lideradas, están dirigidas por personas. El problema en el Ecuador es que hemos tenido una capa de personas provenientes de las principales fuerzas políticas que no han dejado la teta. Y esto es complejo, porque si uno mira, no ha habido recambio generacional, no ha habido una transformación en términos de principios de las organizaciones y peor aún de formación o de reproducción programada de liderazgos. Y por lo tanto, las principales fuerzas políticas del Ecuador terminan siendo corporaciones al mando de una serie de dirigentes que desde la transición a la democracia no han soltado la teta, y sabemos perfectamente quiénes son. En Guayaquil sabemos quiénes son, en Quito sabemos quiénes son, en Cuenca sabemos quiénes son, en Puerto Viejo y en Manta igual, en Quevedo igual. Es decir, nosotros podríamos hacer un listado de unas 10 personas o caciques locales o caudillos que no han permitido que el Ecuador salga adelante. Por eso, cuando usted dice que es un tema de personas, yo concuerdo plenamente. Y cuando hablo de la consulta, me refiero a que sean otras personas con credenciales éticas, con experticia en el servicio público, con propuesta, no con panfletos, las que propongan una gran consulta. Y ahí hay dos colectivos importantes que han venido hablando de proponer una reforma. El uno es Voces por la Democracia y el otro es Participación Ciudadana, que están en conversaciones para lanzar una gran propuesta nacional en el sentido de encarar a estos caudillos locales y también tratar de concienciar lo poco que se puede establecer en los partidos políticos para decirles que el Ecuador necesita un cambio. No podemos seguir con esta misma manera. Alguien decía que nosotros estamos en el gatopardismo, es decir, que todo cambie para que nada cambie. Y precisamente para salir de este gatopardismo es que yo creo que la consulta debe tener una legitimidad de origen en quienes no están contaminados. Porque si nosotros seguimos sobre la base de la misma rueda, ¿no es cierto?, tratando de buscar alguna alternativa, va a ser imposible.
Entonces, fíjese, tenemos, ¿no es cierto?, 4 o 5 organizaciones que no permiten, que no le permiten al Ecuador un margen de maniobra distinto. Entonces, yo creo que también hay que socialmente provocar una jubilación de estos líderes que no le hacen nada bien al país. Porque si fueran liderazgos positivos, el Ecuador estuviera en otras circunstancias. Ya perdimos 10 años de la mayor bonanza económica en términos del precio del barril y la utilidad. Ahora entramos en una situación donde posiblemente podríamos reflotar, pero si siguen las mismas prácticas provenientes de los mismos grupos, con una telaraña en donde todos están emparentados, todos son compadres, todos son padrinos y madrinas, entonces no va a suceder nada. Por eso yo creo que el clamor de las organizaciones de la sociedad civil, con quienes tienen unas credenciales incuestionables, le permitiría al país salir del sacudón en el cual nosotros nos encontramos. Doctor, agradecerle por estos minutos, estos conceptos. César Ulloa, politólogo de nuestro país, hablando respecto a esta coyuntura política que vivimos en la actualidad. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, una linda semana. Son las 7:55.